Te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Gracias por tanto amor derramado en nuestras vidas, Señor. Porque tú mismo lo dices, Señor, que no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos, Señor. Y gracias porque diste tu vida por nosotros, Señor. A cambio de nuestra vida diste tu vida, Señor. Y más aún que nos llamas amigos, Rey Santo, Señor. Gracias. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, y que cada vez, Señor, podamos entender lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, Señor. La enseñanza que tú hiciste, Señor, por nosotros, Rey. Que nosotros la podamos comprender, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, obre, Señor, en nuestras vidas por medio de esta palabra, Señor, y podamos comprender, Señor, todo aquello, Señor, bendito Rey, Señor, de lo cual tú, Señor, dices, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por tu Santo Espíritu que nos enseña, por tu Santo Espíritu que nos revela, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Estamos agradecidos contigo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Seas tú, Santo Espíritu de Dios, fluyendo en la palabra, Señor, y trayendo entendimiento, trayendo sanidad, trayendo consuelo, trayendo entendimiento, Rey, a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, mis hermanos. Y vamos a tratar un tema, vamos a dar una enseñanza acerca de la ofensa. Y la vamos a trabajar a nivel del Señor Jesucristo, mis hermanos, para que nosotros podamos entender, porque es una enseñanza que nos da el Señor. Nosotros podemos ver algunas citas bíblicas que el apóstol Pablo nos habla. Por ejemplo, nos dice que airaos pero no pequéis, no dar lugar al diablo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y algunas otras palabras que podemos conocer, pero muchas veces nosotros entendemos muy poco acerca de la ofensa. Y la ofensa es una manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. Óigalo bien, insultado o descalificado. O sea que como que no califica para alguna labor, para que no califica en algún lugar, en algún grupo. Y por ejemplo, uno se puede ofender por estas situaciones, cuando uno siente que uno no está calificado. Y entonces, ¿por qué uno puede sentirse que está descalificado? Pastor, lo que pasa es que la ofensa alberga un sentimiento de venganza, ¿sí? Por la misma condición con que le lanzaron la palabra o le hicieron, o la actitud, ¿sí? Y esto opera en el corazón como una fuerza dispuesta a defenderse, a defender esa dignidad. Entonces, como es un menosprecio también, porque ella también aparece como un menosprecio, como una infamia,
como una humillación, como la vejación, el agravio, el insulto. Sí, hermana, es verdad. Y mira o sea, cuando la ofensa, uno se puede sentir insultado. Claro. Y entonces vienen algunos aspectos sobre eso, ¿sí? Pero igualmente, la ofensa también es cuando uno es descalificado. Sí. Por ejemplo, cuando uno va a presentarse a un trabajo, uno ha dado su hoja de vida, uno ha dado, pues ha colocado las cosas allí y uno con la esperanza de que lo van a llamar o algo así, y cuando lo descalifican a uno, puede ser que hasta aún lo llaman en la primera entrevista, en la segunda entrevista, en la tercera, y uno puede ahí ser descalificado y entonces uno va a sentir como una ofensa, ¿sí? Entonces es como una piedra de tropiezo y no avanza más allá de ese punto. Sí, entonces, mira, hermana, que por ejemplo, cuando yo no conocía al Señor, yo apliqué para Confandi, para la enseñanza en mi carrera, y yo cumplí todo, hasta me entrevistó la directora de educación de Confandi, que era hermana de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y pues yo confiaba, yo estaba pues creído que me iban a contratar, cuando nada, que me llamaron, y ya después preguntaba que por qué no me habían llamado. Me dice, porque no tenías una experiencia bastante sobre la enseñanza, porque yo me dediqué fue en el área de la industria, de las empresas, y entonces pues uno se siente como se siente mal, pero en lo espiritual uno puede sentirse descalificado, uno puede sentirse mal, pero tiene que ver mucho es con la parte emocional nuestra, con la parte de la inseguridad nuestra hacia el llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, esto es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta sobre el insulto. Mire, hermanos, que muchas veces en la ofensa, o sea, en el ser descalificado, nosotros podemos hasta aún tener ese menosprecio y empezar a hablar, es que yo no sirvo, es que yo no soy capaz, es que yo esto y es que yo lo otro, yo no sirvo para esto, yo soy muy tonta, yo soy muy bobo, yo no sirvo para hablar en público, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro, pero puede ser que ha venido una ofensa y uno se siente así, se siente insultado o se siente descalificado. Entonces, la persona que se siente en esa forma, ¿sí? Esa persona pues está ofendida y se considera que ha sido ultrajada, que ha sido menospreciada y por lo tanto ofendida. Y entonces esta persona espera de aquella persona que fue el ofensor, espera que le pida disculpas, espera que hable con ella, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender que la ofensa es algo que hace que menguar nuestra vida, ¿sí? Y esa ofensa hace menguar todo lo que, aún lo espiritual lo puede hacer menguar, ¿sí? Cuando uno no entiende bien claramente lo que está sucediendo en la vida de uno. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos habla en su palabra en Efesios 6:12, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo nos está diciendo que la lucha no es contra carne y sangre. Obviamente, sí, nosotros podemos decir la lucha no es contra carne y sangre, ¿cierto? Pero el ofensor es de carne y sangre.
Sí, entonces no lo vemos como todo eso que está dentro de ellos, sino que lo vemos es a él, ¿sí? Entonces creemos que él es Que la es la persona, persona. sí, por eso Sí, que la ofensa causa daño y dolor sí. y hace ocasión de pecado, ¿sí? De caer uno, porque está uno resentido, está con amargura y falta de perdón, entonces está encerrado en el pecado uno. Uno puede estar encerrado en esa parte y por eso es que viene el menguar espiritual, por eso puede venir el menguar en las cosas. Y cuánta gente no se ha retirado de las iglesias por las mismas ofensas, sea de un hermano o de un ministro, Pero ¿sí? eso es lo que, pastor, eso es lo que utiliza Satanás para frenarlo a uno. Y entonces uno no cae en cuenta, sino que uno se echa el dolor y se quita. Como dice, se salen de las iglesias o no vuelven a hablar con esa persona, pero es por eso, porque dejó entrar esa ofensa. No miró. No miró a lo que había allí, digamos, a los demonios vaciándole eso, sino que miró a la persona. Sí, hermana. Y mira, hermana, que entonces cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que la lucha, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales, nosotros tenemos que entender entonces, y por eso es el énfasis el que el Señor nos hace de que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Sí, pastor. Ese es el énfasis que el Señor hace, de que nosotros no seamos guiados por lo que oímos o por lo que vemos. ¿Por qué? Porque entonces allí podemos ser, pues sí, claramente ofendidos. La reacción nuestra pues va a ser muy diferente a si miramos las cosas espiritualmente. O sea, si nosotros estamos carnales, hermano, entonces tiene que haber una ofensa y no va a haber un perdón, no va a haber una sanidad en nuestro corazón, no vamos a proteger nuestro corazón, sino que lo vamos a dejar así. En la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo 2 nos dice: Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces nos está hablando aquí que nosotros estamos caminando en una perfección. Entonces tendremos el error de ofender a una persona o a otra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces el ejemplo que el Señor nos da. O sea, y si nosotros vemos al Señor Jesús, podemos ver muchas cosas que desde su nacimiento, desde su ministerio, el mismo Señor, el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 11 nos dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Él vino a hacer la obra del Padre, lo que es la salvación del hombre, la condenación de Satanás, y vino a hacer mucha obra, hermano, y por ende a enseñarnos a lo que es vivir una vida en el Espíritu. Y aquí está el punto importante, que los suyos no le recibieron. Ahora nosotros los recibimos, hermano, y tenemos que entonces ir caminando en pos de aquello que Él nos está enseñando, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 27 de Mateo 19 en adelante. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues? ¿Haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Entonces aquí podemos ver cómo fue el rechazo aún del mismo pueblo, pero igualmente esto fue incitado por los sacerdotes, esto fue incitado por los principales. Y entonces
aquí podemos ver cómo se llevó y se definió algo que le estaban diciendo: ¿a Jesús o a Barrabás? Y entonces ellos dijeron: suelten a Barrabás, o sea, suelten al ladrón, suelten al que hace la maldad, y al que hizo lo bueno, crucifíquenlo. Entonces, esto es, hermanos, un cumplimiento de una palabra profética que el Señor daba en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y hermanos, es bien tremendo para este tiempo que el Señor Jesús aún sigue siendo rechazado, ¿sí? Aún sigue siendo rechazado, y pues es el punto que el Señor dice en Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, aquí está la opción, la voluntad, el deseo de cada persona, dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nos dice en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mírame el 18, por favor, hermana. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está, hermanos. Entonces nos está diciendo que es una situación de nosotros, y a nosotros nos dieron fe para creer en Él, y aún se está manifestando el rechazo del Señor, ¿sí? Ahora se ve mucho el rechazo del Señor, y pues como dice la palabra, que al Señor le duele que el pecador sea condenado. A él le duele. Y ahí en el versículo 20 nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y hermanos, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nosotros estamos evangelizando y rechazan a Cristo Jesús? Mire, tan sencillo como decir: es que yo soy católico. Entonces ponen la pared de una religión que no les ha dado solución a nada, ¿sí? Y que están muertos espiritualmente. Entonces, el Señor, obviamente, Él sabía que Él iba a ser rechazado por las mismas escrituras de Isaías 53. Dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y mire lo que dice aquí: experimentado en quebrantos. O sea que él ya era una persona que tenía experiencia en el quebrantamiento en su vida por todas las cosas que hacía el hombre, y que él venía era a darle vida, a ayudarlos, ¿sí? Ayudarnos a nosotros de esta muerte espiritual. Y hermanos, es importante entonces que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que necesitamos, ¿sí? Necesitamos, nosotros los creyentes debemos de avanzar, ¿sí? Y esto es parte del padecer con Cristo. Nos dice en Mateo 10:32. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás.
Entonces, mire, hermano, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En el versículo 34 dice, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y entonces aquí está el punto principal nuestro, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Porque así como lo ofendieron a él, así también nos van a ofender a nosotros. Y me llama la atención lo de la palabra profética de esta hermana de Argentina, Noelia, que habla sobre el vituperio, ¿sí? Está hablando sobre el vituperio y está hablando de que nosotros vamos a ser vituperados y que nos van a crear nos van a hacer falsas mentiras, que van a hablar cosas falsas nuestras, nos van a injuriar y pueden haber hasta agresiones verbales y aún de la misma iglesia, dice. Entonces yo me quedé aterrado con esto y decía, Señor, tan tremendo, Señor, ¿cómo estás confirmando estas cosas que tú nos estás regalando en la oración, que tú nos estás regalando, Señor? ¿Cómo, Señor, bendito Rey? ¿Cómo estás confirmando todo lo que viene? Hermano, debemos de armarnos. Debemos de armarnos no con espadas como lo hizo Pedro para cortarle la oreja a Malco. El Señor dijo que vendieran la capa y compraran espada, o sea, una palabra, la palabra de Dios. Y mire, hermano, cómo el Señor fue ofendido y dice que nosotros debemos de padecer como Él padeció. Y Él está diciendo ahí en Mateo 37, 10:37, entonces dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Hermano, tienes que caminar en pos del Señor Jesús, con el mismo caminar, los mismos pasos que el Señor dijo, tienes que caminarlos, ¿sí? Y en ese caminar de llevar la cruz van a haber ofensas. El estar crucificado van a haber ofensas. Nosotros vemos cómo al Señor lo ofendieron, ¿sí? Y le dijeron que si era hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿sí? Le dijeron a él, bájate de esa cruz y te creeremos, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros podamos entender todas las cosas que al Señor le injuriaron y como dice el Proverbios 11, 19, 11, nos dice. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Oiga, la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Eso es muy tremendo porque eso fue lo que hizo el Señor. Y como les digo, por eso he colocado los ejemplos del Señor Jesús y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos, debemos de tenerlo muy presente, lo que el Señor está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nosotros vamos a pasarlo y nosotros entonces debemos de entender que a nosotros nos van a ofender. Por ejemplo, al Señor Jesús le dijeron, ¿no? Le dijeron que Él echaba fuera demonios por orden de Belcebú. Ahí en el Mateo 12:24 nos dice. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí está diciéndonos entonces el Señor, mire la ofensa que le hicieron al Señor Jesús, ¿sí? Que Él echaba los demonios por orden de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, dice, sí, hermana. Pastor, así como dice Marcos, dice, y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. ¿Ese es Marcos qué, hermana? Marcos 3:22.
Sí, entonces, hermanos, estas son ofensas que al Señor le hacían caminando en el ministerio, hermanos, ¿sí? Pero ¿cuál era la reacción de él? ¿Dejó el ministerio? ¿Cuál fue la reacción de él? Porque una cosa es el insulto y otra es que se descalifique, ¿sí? Entonces, yo me quedaba aterrado de estas dos cosas que estudiaba. Y cuando uno es insultado, cuando uno es ofendido, viene el insulto y eso hace una obra en uno y hasta uno lo puede descalificar. Pero por eso el Señor dice, cuida tu corazón. Sí, sobre toda cosa ¿Sí? guardada, Y guarda también, tu corazón. ahorita que nos dimos cuenta que el Señor destapa este proverbio, ¿sí? Que es la gloria del hombre, es pasar por alto esa ofensa. Sí. Entonces ya sabemos que si nos ofenden, cerrar la boca, perdónalo, Señor, porque es una gloria. Sí. Y estamos es con la gloria del Señor. Y entonces el Señor les hace, mire hermanos, cuando le está diciendo que si él echaba fuera demonios por Belcebú, entonces le dice, miren, entiendan, ¿sí? Entiendan que esta es una guerra campal que está habiendo y que el mismo enemigo los puede estar utilizando a ustedes para decir esas cosas, ¿sí? Mire, porque Pedro fue utilizado por el enemigo y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque me eres tropiezo. Le movió los sentimientos, o sea, le movió los sentimientos a Pedro, el enemigo, para poder que hablara eso. Entonces el Señor les dice, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ¿sí? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y mira, hermanos, yo le contaba a una persona, le decía, porque pues en una madrugada como a las 4 de la mañana vino un peón de Satanás a hacer brujería ahí en el apartamento, afuera. Y entonces yo le decía a esta persona, le decía yo, mira, si nosotros estuviésemos equivocados, ¿por qué Satanás viene a echarnos vainas aquí, a echarnos brujería? Estos peones de Satanás, si nosotros estuviéramos equivocados, si nosotros estuviéramos errados, entonces no nos dejarían quietos. Así como, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. A esa iglesia, ¿cuándo le van a estar haciendo brujerías? ¿Sí? Si eso está en tinieblas. Entonces, era para que pudiese entender. Asimismo, hermanos, si nosotros estamos bien, estamos caminando bien, pues nos harán todas las cosas para podernos querer sacar del camino, ¿sí? Si estuviéramos mal, entonces no nos pasaría nada, ¿sí? Porque estaríamos... Pero el punto es que nosotros somos luz. Entonces el Señor les dice a ellos, mire, sus hijos echan demonios fuera, ¿sí? Pero ellos no lo echan por Belcebú, ¿sí? Entonces ellos mismos van a ser sus propios jueces de las cosas que están hablando ustedes. Entonces era una ofensa que le estaban haciendo al Señor, pero el Señor le hizo entender lo que ellos estaban hablando. Mira, están hablando una cosa errónea, ¿sí? Y aparte de ello, sus mismos hijos que echan fuera demonios, esos mismos hijos suyos van a ser sus jueces. Entonces, estos eran los tamaños de las ofensas que le hacían al Señor Jesús. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, hermanos, que nosotros, ¿sí? Nosotros, cuando estamos caminando en el Espíritu, pues vamos a tener cierta oposición de la misma iglesia. Y me llama la atención que el Señor está hablando de una revelación y que nosotros debemos ir caminando en esa revelación que se está aumentando. Dice que la luz, ¿sí? Que los justos caminan como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, la revelación va aumentando, hermanos. Y los que se quedan bajo la religiosidad, los que se quedan bajo la costumbre evangélica, pues
ellos van a ser opositores, ¿sí? La revelación vino la luz al mundo, el mundo estaba en tinieblas, aunque había un templo, aunque habían leyes de Moisés y todo eso, pero manifestaba el pecado, porque la ley de Moisés es el ministerio, ¿sí?, de la condenación, el ministerio de muerte y de condenación. Ese es el ministerio de Moisés, o sea, la ley. Ellos estaban, ¿sí?, en oscuridad, y cuando viene el Mesías es que viene la luz, y entonces la luz resplandece en las tinieblas. Entonces es importante que nosotros entendamos que la luz va resplandeciendo y debemos de ir caminando en la luz del Señor, porque dice: en tu luz veremos tu luz. Pero si nosotros estamos en oscuridad, pues la luz nos va a cegar, que fue lo que le pasó a ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos caminando en la revelación, en el entendimiento, esto no nos va a cegar, mis hermanos, y no vamos a ser opositores. Entonces, podemos mirar, hermanos, cómo entonces el Señor estaba siendo rechazado. Si nosotros miramos el Salmo 41, el versículo 9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Yahvé, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. Mira, hermanos, este es un salmo de David, ¿sí? Este es un salmo de David, y David está expresando estas cosas, pero igualmente esto era lo que el Señor sentía en su corazón, ¿sí? Esto era lo que el Señor sentía en su corazón. Lo que David expresa aquí en estos salmos es lo que el Señor sentía en su corazón. Sí, pastor, porque allá en Deuteronomio, cuando hay una ley, dice: cuando hay una ofensa, ven al Señor y cuéntale. Él le contaba al Señor. Sí, y dice aquí en el versículo, dice: cosa pestilencial se ha apoderado de él. O sea, cuando Satanás entró al corazón de Judas, ¿sí? Dice: y él que cayó en cama no volverá a levantarse, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Yahvé, ten misericordia de mí. O sea, era el sufrimiento del Señor. O sea, aquí en este caso era David, pero David está expresando lo que el Señor callaba, ¿sí? Lo que el Señor podía sentir dentro y que lo llevaba al Señor, porque dice: mas tú, Yahvé, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Entonces, esas cosas lo podían a uno tirar, pero hay que levantarse, ¿sí? Hay que levantarse de esas situaciones, de cuántas veces le hayan enterrado a uno el puñal, hermanos, y uno tiene que levantarse, entregar esas cosas, esas cargas al Señor y pues levantarse. Ahí nosotros podemos ver en Lucas capítulo 22 cómo el Señor dice en el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me entregas al Hijo del Hombre? Entonces, tan tremendo, porque no le está diciendo más nada, ¿sí? Y viendo los que estaban con él, que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿los heriremos a espada? Y eso no era lo que el Señor quería, pero fíjese que el Señor solamente le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Y qué era lo que estaba sintiendo allá adentro él? ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros podemos estar mirando cómo el Señor llevaba todas esas ofensas. Y, hermanos, Él sabía que al venido, Él sabía que todas esas cosas, esas injurias y todo ello, era una labor que Él iba a hacer para libertarnos, aunque nosotros no quisiéramos ser libertados, ¿sí? En el versículo 37 de Mateo 27 nos dice: y pusieron sobre su cabeza
su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire, hermanos, tan tremendo, porque él, mire cómo le dicen, o sea, las palabras que él decía, dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, dice, desciende de la cruz. Y esto es puras palabras del mismo diablo, hermanos. Y por eso es que les decimos que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque el punto principal donde Satanás iba a ser conquistado, por decirlo así, donde iba a ser juzgado, donde se le iba a quitar ese poder sobre la raza humana, era en la cruz y morir. Entonces, ¿qué era lo que le decían? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú y yo, hermanos, si el Señor nos dice a nosotros que llevemos la cruz, y que el que no lleva la cruz, dice en el versículo 38 de Mateo 10, dice: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de mí. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de querer de que se baje de la cruz, de querer que no se lleve la cruz? ¿Cuál es el punto? Para perder la salvación, para que no seamos dignos del Señor Jesús. Ese es el punto, hermanos. El punto es de que si nosotros morimos en la cruz, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que llevar en la cruz y qué es lo que tenemos que crucificar? El hombre viejo, ¿sí? Si tú miras en los evangelios, el Señor Jesús en la cruz, ahí Él entregó a su madre, entregó a María y se la entregó a Juan y le dijo que la cuidara, que esa sería la madre y que ese sería el hijo. Entonces, importantísimo, hermanos, que nosotros podamos entender que también van a querer impedir que nosotros seamos, ¿sí?, crucificados, y que de allí de crucificar, de morir, ¿sí?, a la carne, entonces nacer del Espíritu. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Allí es donde tú naces del Espíritu y empiezas a tener esa vida espiritual, ese poder en Cristo Jesús. Entonces es necesario, hermano, que usted no se deje bajar de la cruz, no se deje que le quiten la cruz, hermano. Lleve la cruz y esté crucificado juntamente con Cristo, y que ya no viva usted, sino que Cristo viva en usted. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí el Señor después en el versículo 39. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si te entregas tu vida por mí, la salvarás. Es eso. Entonces, nosotros podemos mirar en el Salmo 35, el versículo 10, nos dice: Todos mis huesos dirán: Yahvé, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Tremendo esto, mis hermanos, porque el Señor aquí está diciendo que, Señor, tú no eres el que ayuda al afligido, tú no eres el que ayuda al más fuerte, al más pobre, al menesteroso, Señor. Tú no eres. Dice: se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Dice: me devuelven mal por bien para afligir mi alma. ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Te ha pasado eso? Sí, te ha pasado. Pero, ¿qué pasa en tu vida?
¿Qué pasa en tu corazón? Porque este es el sentimiento del Señor Jesús. Cuando lo injuriaron, cuando le buscaron testigos falsos. En Marcos 14:57 nos dice la palabra. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Tan tremendo, hermano, lo de los falsos testimonios. Pero aquí el rey David está hablando, hermanos, en este salmo él está diciendo: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Tan tremendo, hermanos, que esto es el mandamiento que nos habla el Señor en la regla de oro. Dice: orad por los que os maldicen, ¿sí? Esto es la regla de oro. ¿Y cuál es el comportamiento nuestro? ¿De pagar mal por mal? Y entonces el proverbio nos dice a nosotros, dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso es muy tremendo, hermano. Eso es vivir en el Espíritu. Y el proverbio de Salomón entonces nos enseña esto, ¿no? De que pasar por alto, ¿sí?, la ofensa es la gloria, ¿sí?, nuestra. Y miramos entonces, hermanos, en Isaías 53:1 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Entonces aquí podemos ver que quién le creía al Señor, ¿sí? ¿Quién creía todo lo que el Señor hablaba? Y entonces nosotros podemos ver que ahí en Juan capítulo 12, versículo 37 y 38 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, hermanos, siempre tienes que mirar esto, que se cumplía la palabra profética que el Señor hablaba, tanto como en los salmos, como en los profetas, hermanos. Y miramos que aún David era un profeta, porque todo esto sucedió en el Señor Jesús. Pero igual, hermanos, debemos de entender que a nosotros también nos van a suceder cosas similares, hermanos. Nosotros podemos estar hablando la palabra de Dios. Nosotros podemos estar hablando situaciones de las que el Señor ha hecho con nosotros y en nosotros, pero la gente no va a creer. Mira, hermanos, que cuando el Señor me llamó a su reino, ¿sí?, estaba perdido, como oveja perdida, hermanos, y el Señor me dio una palabra y me dijo: no busques esposa, porque yo la tengo para ti. Y yo me guardé para el Señor, y hasta que el Señor me trajo la esposa, a los 7 años de haber nacido de nuevo, de que el Señor me encontrara y me dio esposa, y fue algo muy tremendo, porque el Señor me hablaba y después me lo confirmaba con el pastor, o me lo confirmaba con la esposa del pastor, y pues yo le decía: sí, Señor, o sí, señora, sí, el Señor me dijo que me casara, sí, el Señor me dijo que Sara era mi esposa, cuando el pastor vino y me dijo a mí esas cosas. Pero yo me guardé para el Señor en esos 7 años, hermanos. Ni masturbación, ni mujer, ni nada de esas cosas. Y cuando yo lo dije en un discipulado, los hermanos, después hubo la murmuración de que no creían que yo me hubiera podido guardar 7 años. Y lo tremendo es esto, que estaba oyendo un programa donde hablaban sobre la regeneración del cuerpo humano, y que el cuerpo humano todo se regenera en 7 años. Y entonces yo dije: Señor, tan tremendo que tú hicieras esa regeneración de todas mis células de mi cuerpo primero, para que después, Señor, me dieras esposa. Señor, tan tremendo que
las cosas que tú haces. Entonces, hermanos, es muy interesante que nosotros miremos y mira que lo que dice en 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Eso, entonces, hermanos, no dejemos de pasar por alto, ¿sí? Dejemos esa ofensa, dejémosla pasar por alto, que entendamos que esa gloria, ¿sí? Esa gloria que nosotros tenemos que dejar pasar esa ofensa. Y entonces, hermanos, debemos entender que todo lo que el Señor padeció, hermanos, tiene que ver con lo que a nosotros nos esté sucediendo, pero ¿qué es lo que debemos de entender? Debemos de entender es que estamos padeciendo con el Señor juntamente, para que juntamente con el Señor también seamos glorificados, hermano, para que juntamente con el Señor caminemos. Y nos dice en Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Pastor, en esas ofensas uno puede conversarlas, ¿sí? Uno puede conversarlas, para eso el Señor ha dado sabiduría y entendimiento en los hermanos o en hermanas también, para uno poder, ¿sí? Ayudarle a entender, ¿sí? Porque muchas veces se embota uno en una cosa. Entonces, debemos ayudar. En esa forma se pueden ayudar a llevar las cargas. Como decir, la parte de hablar con la persona. Sí, poder uno orar y pedirle al Señor que baje el entendimiento, que le dé sabiduría, que pueda comprender ese pedazo para que lo pueda pasar. Sí, es muy importante, hermano, que esas cosas no se queden guardadas, porque después se va produciendo una raíz de amargura, se va produciendo un desánimo, un desaliento, y esa es la obra del enemigo, hermanos, en la vida de un creyente, ¿sí? Un creyente que está caminando en el Señor. Nosotros podemos mirar en Isaías capítulo 7, nos dice la palabra de Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es un buen consejo, hermanos, que el Señor nos puede dar acerca de todo lo que lo injuriaron, cómo Él llevando, ¿sí?, toda esa carga, llevando la cruz, llevando todo en los juicios, cuando estaban con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos, y le indagaban y él no abría su boca, cuando lo llevaron a Pilato, cuando lo estaban golpeando, ¿sí?, cuando lo estaban azotando, cuando él llevaba la cruz, dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Y acaso él tenía pecado? ¿Acaso él debía de recibir todos esos azotes como algo que realmente era digno de haber llevado, como por ejemplo los dos ladrones? Y me llama la atención que los dos ladrones, cuando fueron crucificados, los mismos ladrones lo injuriaban a él también. Y mire lo que nos dice en Marcos capítulo 15, versículo 4 y 5. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Eso es el punto, hermano. En la ofensa, nosotros podemos guardarnos y de no hablar nada y no formar un problema, pero el problema también tiene que ver en nuestro corazón. Si lo guardamos en nuestro corazón, si nos daña nuestro corazón, o realmente entendemos que la ofensa que se está dando, la injuria que se está dando, todo esto
es verdad, es mentiras, es una agresión verbal la que le están haciendo al Señor, pero Él dice que no abrió su boca, dice que como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Pero en nosotros, bueno, yo no abro la boca, pero me daña el corazón, o no abro la boca y le digo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Señor, me quieren bajar de la cruz. Señor, no permita. Señor, yo lo perdono, Señor, así como tú me perdonas. Pero el punto principal es que la ofensa yo no abra mi boca, ¿sí? Pero me afecte y me dañe mi corazón, ¿sí? Y el otro es de que no me afecta mi corazón y elevo mi oración al Señor. Le hablo al Señor, ¿sí? Y aún, hermanos, sale la palabra que el Señor dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y el elevar la oración al Señor y decir, Señor, los perdono. Señor, perdono porque así como tú me perdonas. Mira, hermanos, a mí me pasó una vez que cobré una factura y me injuriaron y me dijeron de todo. Y entonces me dijeron que hasta me iban a mandar sicario. Y resulta que después entendí que a esa persona la mataron. Y yo dije, uy, Señor, yo no le dije que lo perdonaba, Señor, por esa injuria, ¿sí? Y eso me enseñó a mí a estar perdonando cuando hay injurias. Hermano, uno está andando en la moto o anda en un carro y salen una cantidad de palabras que le dicen a uno y todo ello. Y nosotros debemos de entender que debemos de perdonar a esas personas porque no saben ni lo que están haciendo, no saben ni con quién se están metiendo. Y entonces es importante que nosotros podamos comprender la magnitud de lo que es el perdón. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 19 nos dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos ayudes a controlar, Señor, nuestro carácter, que sea como el carácter tuyo, el carácter de Cristo, dando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, de mansedumbre, de paciencia, de amor, de bondad, de fe, Señor. Rey Santo, Señor, gracias porque aún la bondad, Señor, bendito Rey, Señor, con que tú nos has amado, Señor, obra, Rey, cada uno de nosotros, Señor, porque el sacrificio tuyo no va a ser en vano, Señor, en nuestras vidas, Rey. Señor, haznos entendidos, Rey, que la lucha no es contra sangre y carne, Señor, sino contra entidades espirituales, Señor, que nos quieren sacar, Señor, del propósito, Señor, de llevar la cruz, de estar crucificados, Señor, de bajarnos, Señor, del espíritu y caer en la carne, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que toda ofensa, Señor, la perdonemos, Rey Santo, Señor. Y te la entreguemos a ti, Rey Santo, Señor. Y no se vuelva una raíz, Señor, de amargura en nuestro corazón. Que nos haga salir, Señor, de tu propósito, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Seas tú, Señor, consolando, Señor. Seas tú fortaleciendo, Rey Santo, Señor. Y seas edificando, Rey Santo, Señor. Por medio de tu palabra, Rey Santo, a cada uno de nosotros, Rey. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.